Saludos para todos y sean bienvenidos. En la actividad anterior concluimos el estudio de las características morfofuncionales del sistema respiratorio. Destacamos la importancia de su conocimiento, lo cual han podido verificar durante las actividades de su práctica docente, donde también seguro han presenciado el comportamiento de pacientes portadores de afecciones del sistema urinario que muchas veces se diagnostican secundariamente a un conjunto de síntomas y signos, dentro de los que se destacan hipertensión arterial, edemas generalizados, así como la elevación en el plasma de la creatinina, el ácido úrico, el potasio e hidrogeniones, entre otros. En esta orientación para el estudio abordaremos las características morfofuncionales del riñón, que les permitirán explicar el porqué de estas manifestaciones. Al concluir el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar las características morfofuncionales del riñón, teniendo en cuenta su origen y particularidades macroscópicas y microscópicas, lo que les permitirá comprender la dinámica de la filtración glomerular, así como los mecanismos de reabsorción y secreción tubular. Además, podrán interpretar las manifestaciones que se producen en el organismo a consecuencia de desviaciones del desarrollo o del funcionamiento normal de los riñones. El sistema urinario está formado por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. La orina se forma en los riñones, transcurre por los uréteres hasta la vejiga y se expulsa al exterior a través de la uretra. Entre las funciones del sistema urinario se encuentran participar en la regulación de la tensión arterial, de la eritropoyesis, del volumen y composición de los líquidos corporales y del equilibrio ácido-básico. Además, participa en la excreción de productos de desecho del metabolismo y sustancias extrañas y regula la formación de la vitamina D. Orientaremos a continuación los aspectos relacionados con el origen y formación de los riñones y uréteres. El mesodermo embrionario se diferencia en mesodermo paraxil, intermedio y lateral. De la porción intermedia se originan las estructuras del sistema urogenital. De las mismas ya estudiamos en Morfofisiología Humana 3 el sistema genital, y en el presente tema abordaremos la orientación de los componentes del sistema urinario. Durante la vida intrauterina se forman tres sistemas renales que en su desarrollo se superponen en el tiempo y de craneal a caudal son pronéfros, mesonéfros y metanéfros. Los dos primeros son transitorios y del tercero se origina el riñón definitivo. El conducto excretor del sistema urinario desemboca en la última porción del intestino primitivo, la cloaca. La evolución de los sistemas renales transitorios en el embrión humano ocurre de la siguiente manera. El desarrollo del pronéfros comienza a principios de la cuarta semana. En él se forman unidades excretoras incipientes que experimentan su regresión antes de finalizar esta semana. En el mesonéfros se distingue una masa de tejido no segmentado denominado cordón nefrógeno, de donde se origina la porción excretora, y un conducto longitudinal denominado conducto mesonéfrico, el cual desemboca en la cloaca y es el conducto colector del sistema. A finales de la cuarta semana aparecen túbulos excretores en el mesonéfros, que se alargan contactando con el conducto mesonéfrico, forman una S y por el extremo proximal adquieren un ovillo de capilares que forman el glomérulo y en su extremo distal desembocan en el conducto mesonéfrico. Este proceso se desarrolla en dirección cráneo-caudal y cuando aún no han terminado de desarrollarse los túbulos más caudales, ya han degenerado los cefálicos. Se ha podido comprobar que a pesar de su carácter transitorio, el riñón mesonéfrico tiene actividad funcional. En la evolución del metanéfros o riñón definitivo participan dos componentes, el brote o yema ureteral, que es una evaginación hacia arriba de la porción distal del conducto mesonéfrico, que al crecer se introduce progresivamente en el mesénquima vecino
y origina los elementos de la porción colectora del riñón. El otro componente es el blastema metanéfrico, derivado del mesodermo del cordón nefrógeno y que da origen a la porción excretora. El brote se introduce en el tejido metanéfrico, el cual forma una caperuza sobre su extremo distal, el que se dilata formando la pelvis renal primitiva y se divide en dos porciones, una cefálica y otra caudal, que serán los cálices mayores. Cada cáliz, al introducirse en el tejido metanéfrico, forma dos nuevos brotes, los que siguen subdividiéndose hasta formar 12 generaciones de túbulos colectores. Los túbulos de segundo orden crecen e incorporan a los de tercera y cuarta generación, formando los cálices menores. Al continuar el desarrollo, los túbulos colectores de quinta generación y las sucesivas se alargan y convergen en el cáliz menor, formando la pirámide renal. En resumen, del brote ureteral se forman el uréter, la pelvis renal, los cálices mayores y menores y los túbulos colectores. Orientaremos a continuación la formación de la porción excretora del riñón definitivo. Como vimos anteriormente, cada túbulo colector neoformado está cubierto en su extremo distal por una caperuza de tejido metanéfrico. Entre estos dos tejidos se produce una interacción epitelio-mesénquima, donde el túbulo colector induce la diferenciación del metanéfros en nefrona y esta a su vez induce la formación de nuevos túbulos colectores. El metanéfros se diferencia formando las llamadas vesículas renales, las cuales a su vez crecen y forman tubos con apariencia de letra S, llamados túbulos excretores. En el extremo distal del túbulo excretor se forma una concavidad y los capilares que allí llegan se diferencian formando el glomérulo. De esta manera, la nefrona queda constituida por el glomérulo y el túbulo excretor, el cual desemboca en un túbulo colector, garantizando que el filtrado glomerular pase hasta el sistema colector. El crecimiento continuo del túbulo excretor da como resultado que en la nefrona puedan distinguirse el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. En el extremo relacionado con el glomérulo encontraremos la cápsula de Bowman. La formación de nefronas se extiende hasta el nacimiento, cuando su número llega de 1 a 2 millones en cada riñón. Durante la formación de la nefrona pueden producirse alteraciones que provocan malformaciones graves. Cuando falla el efecto inductor del brote sobre el blastema, no se forma el riñón y aparece una malformación conocida con el nombre de agenesia renal, que cuando es bilateral resulta incompatible con la vida. Observen en la imagen que faltan ambos riñones. De otra parte, si falla la unión entre el tubo contorneado distal y el tubo colector, la orina filtrada se acumula formando quistes, provocando el llamado riñón poliquístico. En la imagen observamos una tomografía axial computarizada que muestra la presencia de quistes en un riñón fetal. En el momento del nacimiento, el riñón tiene un aspecto lobulado, pero durante la infancia este aspecto desaparece como consecuencia del propio crecimiento de las nefronas. El estudio de estos contenidos deberán profundizarlos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Orientaremos a continuación los cambios de posición que experimenta el riñón durante la vida fetal. Inicialmente, el riñón está situado en la cavidad pélvica. Como consecuencia de la disminución de la curvatura del cuerpo y del crecimiento del mismo en las regiones lumbar y sacra, el riñón experimenta un ascenso en sentido cefálico y dorsal, el cual se acompaña de una rotación medial de aproximadamente 90 grados, que le permite alcanzar su posición definitiva dentro de la cavidad abdominal. Cuando este fenómeno no ocurre normalmente, pueden aparecer malformaciones congénitas, como el riñón pélvico o el riñón en herradura. Esta última se corresponde con la imagen que observan en pantalla y es el resultado de que durante el ascenso
los polos inferiores de ambos riñones entran en contacto y se fusionan entre sí. La flecha señala el sitio de unión. Las malformaciones renales suelen ser muy frecuentes. Deben profundizar en el estudio de las mismas siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Orientaremos a continuación las características morfofuncionales macroscópicas del riñón. Los riñones son órganos pares, parecidos en su aspecto externo a una judía, situados en la pared posterior de la cavidad abdominal a ambos lados de la columna vertebral y de los grandes vasos abdominales, por delante de los músculos psoas mayor y cuadrado lumbar, por detrás del peritoneo parietal posterior, en el espacio retroperitoneal, a nivel de la 12ª vértebra torácica por arriba y la 2ª vértebra lumbar caudalmente. El riñón derecho está algo más bajo, al parecer por la presión del lóbulo derecho del hígado. Este órgano tiene una configuración externa muy bien definida, como podrán observar a continuación. En su aspecto externo, el riñón presenta una extremidad o polo superior redondeado y otro inferior más agudo, una cara anterior ligeramente convexa y otra posterior aplanada, separadas por dos bordes, uno lateral, convexo y extenso, y otro medial con una marcada concavidad en su tercio medio, el ilio renal, sitio de entrada y salida de los elementos del pedículo renal. Este último, formado por la arteria renal, la vena renal, el uréter, los vasos linfáticos y los nervios propios del órgano. Cada riñón está envuelto por una lámina continua de tejido conjuntivo llamada cápsula fibrosa, de fácil desprendimiento en el órgano sano, que al penetrar en el ilio renal reviste sus paredes y se continúa por la superficie externa de los cálices y pelvis renal. Por fuera de la cápsula fibrosa se sitúa una capa de tejido adiposo, que forma la cápsula adiposa del riñón. Por último, más externamente se localiza la fascia renal, un espesamiento del tejido subperitoneal que incluye al riñón y la glándula suprarrenal correspondiente, formada por dos hojas, prerrenal y posrenal. Estas envolturas, junto a la grasa pararrenal, los vasos sanguíneos renales y la prensa abdominal, intervienen en la fijación del riñón. Una vez precisadas las características de los riñones en cuanto a su situación anatómica, configuración externa y envolturas, se orientará el estudio de sus relaciones topográficas. Ambos riñones se relacionan por detrás con los músculos psoas mayor y cuadrado lumbar, las porciones lumbares del diafragma, las costillas 11ª y 12ª, y con los nervios ilio hipogástrico e ilio inguinal del plexo lumbar. Por delante, sus relaciones varían de uno a otro lado, tanto con el peritoneo parietal posterior como con el intestino y otros órganos. Es importante precisar a través del estudio independiente y según las orientaciones del CD de la asignatura las particularidades de las relaciones topográficas anteriores de ambos riñones. A continuación, se orientará el estudio de la organización interna del riñón desde el punto de vista macroscópico. Un corte del riñón en un plano aproximadamente frontal es de mucha utilidad para observar la organización del parénquima renal en una zona periférica llamada corteza, rica en glomérulos renales, y otra más profunda, la médula renal, formada por numerosas pirámides y columnas renales. Además, se observa en la profundidad del órgano un espacio denominado seno renal, ocupado por los cálices, la pelvis renal, vasos sanguíneos y linfáticos, nervios y tejido adiposo. A continuación, se orientará el estudio de las características de los vasos sanguíneos intrarrenales. Los riñones son irrigados por ramos viscerales pares de la aorta abdominal, las arterias renales, que al penetrar en el seno renal se dividen en arterias polares y centrales según estas regiones del riñón. De ellas
parten las arterias lobulares, que al penetrar en el parénquima renal se dividen en arterias interlobulares, situadas entre las pirámides, a lo largo de las columnas renales. Estas arterias, poco antes de alcanzar la base de las pirámides renales, se dividen y cambian su dirección en ángulos rectos, formándose las arterias arqueadas o arciformes, situadas en los límites entre corteza y médula. Desde las arterias arqueadas parten perpendicularmente hacia la corteza renal las arterias interlobulillares para abastecer de sangre a los glomérulos renales a través de las arteriolas aferentes. Las ramificaciones de la arteria renal no se anastomosan entre sí, lo que permite delimitar con bastante precisión las porciones del parénquima renal irrigadas por cada ramo, como se ilustra en la imagen. Este hecho ha permitido establecer el concepto de segmentación renal de utilidad práctica desde el punto de vista médico y quirúrgico. Las arterias renales presentan con frecuencia diferencias individuales en cuanto a su nivel de origen y número, considerándose las mismas como variaciones de la norma. El retorno venoso se inicia en redes venosas muy finas, cuyos troncos principales confluyen y forman venas más gruesas, que acompañan a los ramos arteriales y adoptan sus mismos nombres, hasta formarse la vena renal, que vierte su sangre directamente a la cava inferior. Los riñones están inervados por los plexos renales, procedentes del plexo celíaco, como se ilustra en la imagen. A continuación, orientaremos el estudio de las características microscópicas del riñón. Al estudiar el riñón desde el punto de vista microscópico, debemos tener en cuenta que es un órgano macizo, por lo que presenta estroma y parénquima. El estroma está constituido por una cápsula delgada de tejido conjuntivo denso y regular, que presenta fibras elásticas y musculares lisas, y por el tejido intersticial, que se localiza en la corteza y la médula. En este tejido predominan los fibroblastos y fibras colágenas, además de las células intersticiales, las que a nivel de la médula secretan prostaglandinas y en la corteza producen el 85% de la eritropoyetina del organismo. El parénquima, por su parte, se organiza formando la corteza, situada hacia la periferia, y la médula hacia el centro. En el parénquima se destaca la presencia de los tubos uriníferos, que comprenden a la nefrona y el tubo colector, y además, muy cercano a esta estructura, se localiza el aparato yuxtaglomerular. En la región de la médula se pueden encontrar porciones específicas de estos tubos uriníferos. Observen en esta fotomicrografía la organización de la corteza del riñón. Fíjense en la disposición de los corpúsculos, dándole el aspecto granuloso a la corteza. También pueden observar las estriaciones rectas, llamadas rayos medulares, que contienen las ramas ascendente y descendente del asa de Henle y los tubos colectores. Entre los rayos medulares se encuentran unas regiones llamadas laberintos corticales, que contienen los corpúsculos renales y sus túbulos contorneados proximales y distales asociados. A continuación, abordaremos el estudio de las características microscópicas del tubo urinífero. Comenzaremos por la nefrona. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Cada riñón tiene alrededor de 2 millones de nefronas. Está formada por 4 componentes: el corpúsculo renal, una porción inicial tortuosa que se localiza en la corteza, denominada tubo contorneado proximal, una porción recta que desciende hacia la médula y retorna a la corteza, llamada asa de Henle, que presenta una rama delgada y otra gruesa, y un segmento tortuoso final llamado tubo contorneado distal. A continuación, orientaremos el estudio de cada uno de los componentes de la nefrona, comenzando por su primera porción, el corpúsculo renal. Los corpúsculos se localizan en la corteza y en zonas yuxtamedulares. Están constituidos por el glomérulo y la cápsula de Bowman.
El corpúsculo renal es una estructura esférica que presenta una zona denominada polo vascular, sitio por donde penetra la arteriola eferente que da origen al glomérulo y sale la arteriola eferente. Además, presenta un polo urinífero, que es la zona de unión del corpúsculo con el tubo contorneado proximal. La cápsula de Bowman es una estructura epitelial en forma de copa que rodea el glomérulo. Presenta dos hojas, una parietal o epitelio capsular, formada por un epitelio simple plano con su membrana basal, y una visceral o epitelio glomerular constituida por los podocitos, que son células que se adhieren estrechamente a los capilares. Entre ambas hojas existe un espacio denominado espacio capsular. El glomérulo es un conjunto de capilares fenestrados tortuosos e interpuestos en el transcurso de ambas arteriolas. En esta microfotografía óptica de un corte de riñón están observando en el centro un corpúsculo renal, en el que se aprecia el glomérulo y la hoja parietal de la cápsula de Bowman, así como el espacio capsular. Hacia la superficie interna de los capilares glomerulares, donde no existe el revestimiento de los podocitos ni la membrana basal, se localiza un grupo de células denominadas mesangiales. A continuación, observarán una imagen que les ilustra la disposición de las mismas. Observen que las células mesangiales se disponen donde no hay membrana basal ni revestimiento epitelial de los podocitos. Sus funciones son fagocítica y de sostén al glomérulo. Además, sintetizan matriz extracelular, prostaglandinas y endotelinas, y tienen receptores para la angiotensina 2 y el factor natriurético atrial. Como pueden observar en la imagen, los podocitos son células que presentan un cuerpo del que parten prolongaciones primarias, a partir de las cuales se extienden finas prolongaciones secundarias o pedicelos, que se interdigitan con los de las células vecinas y abrazan los capilares glomerulares, uniéndose fuertemente a la membrana basal, dejando entre ellas unas hendiduras intercelulares a través de las cuales pasa al espacio capsular un filtrado del plasma sanguíneo llamado filtrado glomerular. Observen en esta microfotografía electrónica un podocito que rodea con sus prolongaciones al capilar glomerular. Hacia el extremo inferior derecho pueden observar cómo se disponen las prolongaciones menores de estas células, dejando espacios entre ellos, por donde se produce la salida del filtrado. La filtración continua del plasma sanguíneo se lleva a cabo a través de la barrera de filtración, la que está formada por el endotelio fenestrado de los capilares glomerulares y su membrana basal, y las hendiduras entre los pedicelos de los podocitos. La membrana basal constituye la verdadera barrera, por ser la única estructura continua. El filtrado glomerular, luego de atravesar la barrera de filtración, pasa al espacio capsular y de ahí al tubo contorneado proximal. Este está revestido por un epitelio simple cilíndrico o cúbico alto, cuyas células presentan microvellosidades que forman un borde en cepillo, desde cuyas bases parten unos canalículos que aumentan la capacidad de absorción. Hacia la base
presentan abundantes mitocondrias y en sus superficies laterales prolongaciones que se interdigitan con las células vecinas, rasgos estos característicos de las células que transportan iones. El tubo proximal se continúa con el asa de Henle, que es una estructura en forma de U que se origina en la corteza y sigue un curso recto hacia la médula para volver a la corteza. Consta de un segmento delgado y uno grueso. El segmento delgado está formado por células aplanadas y el grueso posee una estructura muy similar a la del tubo distal, formado por células cúbicas. La rama ascendente del asa de Henle se continúa con el tubo contorneado distal. Este último presenta un epitelio simple cúbico, cuyas células carecen de ribete en cepillo y su luz es más amplia y definida que la del tubo proximal. Por ser más corto que el proximal, aparecen con menos frecuencias en los cortes histológicos. En esta fotomicrografía óptica se observan varios tubos contorneados proximales y distales. Fíjense en el revestimiento epitelial y la altura de sus células. Es importante que en su estudio independiente establezcan una comparación entre ambas estructuras, para lo cual deben seguir las orientaciones del CD de la asignatura. El tubo contorneado distal se continúa con el tubo colector. Este presenta una porción cortical y otra medular, y está revestido por un epitelio simple cúbico. Los tubos colectores siguen un trayecto rectilíneo y se unen unos con otros para formar tubos de mayor calibre, los conductos colectores, los que se dirigen hacia las papilas renales. En la médula renal se pueden apreciar los tubos colectores. En ella también existen abundantes vasos sanguíneos rectos que se disponen paralelos a los túbulos. En esta imagen, a la izquierda, se representa un corte frontal de riñón, en la que se delimita un fragmento de corteza y médula, que se representa a un mayor aumento en la figura de la derecha. Pueden observar, coloreadas en amarillo, la disposición de dos nefronas y los conductos colectores, dándole a la corteza y a la médula su aspecto característico. Hasta aquí hemos orientado el estudio de las características morfofuncionales de las estructuras que componen el tubo urinífero. A continuación, orientaremos el estudio del otro componente del parénquima renal, el aparato yuctaglomerular. El aparato yuctaglomerular está constituido por las células yuctaglomerulares. Son células musculares lisas modificadas, localizadas en la capa media de la arteriola aferente y en ocasiones de la eferente. Tienen aspecto de células secretoras de proteínas y producen renina. La mácula densa está formada por células epiteliales modificadas, localizadas en la región del tubo contorneado distal, que se ponen en contacto con la arteriola aferente. Se caracterizan por ser células altas y estrechas que poseen receptores que reaccionan a la concentración de iones de sodio del interior del tubo contorneado distal, estimulando así la liberación de renina por las células yuctaglomerulares. Y las células mesangiales extraglomerulares, conocidas como células de Lacy o del cojinete polar, que se sitúan entre la mácula densa y la arteriola aferente a nivel del polo vascular del corpúsculo renal. El aparato yuctaglomerular interviene en la regulación de la presión arterial a través del control del balance hídrico y del equilibrio iónico del medio. Además, participa en la síntesis de eritropoyetina. A continuación, analizaremos las características del flujo sanguíneo renal. La presión media a nivel de las arterias renales es de 100 milímetros de mercurio. Luego, esta presión disminuye gradualmente en todo el sistema vascular renal. Observen que existe una caída brusca de la presión, tanto en la arteriola aferente como en la eferente, expresado por una mayor pendiente de la curva en estas zonas de alta resistencia vascular. En los capilares glomerulares,
la presión hidrostática presenta un valor de 60 milímetros de mercurio y en los capilares peritubulares es de 13 milímetros de mercurio. Esta diferencia de presiones juega su papel en la función renal, debido a que en la red capilar glomerular, al funcionar a altas presiones, predomina la filtración del líquido hacia la cápsula de Bowman y en la red capilar peritubular predomina la reabsorción. A continuación, expresaremos algunos conceptos importantes para la comprensión del funcionamiento renal. El flujo sanguíneo renal es el volumen de sangre que pasa por ambos riñones en un minuto y su valor normal es de 1200 mililitros. La fracción renal es la parte del gasto cardíaco que atraviesa los riñones, del que constituye el 21%, por lo que es fácil darse cuenta del gran flujo sanguíneo renal, teniendo en cuenta el peso de ambos riñones respecto al peso corporal total. El flujo plasmático renal es el volumen de plasma que pasa por ambos riñones en un minuto y su valor normal es de 660 mililitros por minuto. A continuación, orientaremos el estudio de los procesos que ocurren en el glomérulo y los túbulos renales. El proceso de filtración glomerular consiste en la filtración del plasma, dando lugar a la formación del filtrado glomerular. Su composición es similar al plasma, excepto en que carece de proteínas. Luego, el filtrado glomerular sufre modificaciones a lo largo del sistema tubular, ya sea por reabsorción de las sustancias que pasan nuevamente al plasma o por secreción hacia el líquido tubular. De esta forma, la orina está compuesta por el filtrado glomerular cuando se le suprimen las sustancias reabsorbidas y se le agregan las secretadas. Después de analizar el concepto de filtrado glomerular, podemos decir que el volumen de filtrado glomerular producido por las nefronas de ambos riñones en un minuto se denomina intensidad de filtración glomerular y su valor normal es aproximadamente de 80 a 125 mililitros por minuto. La intensidad o tasa de filtración glomerular depende de dos factores, el coeficiente de filtración y la presión de filtración. Una vez conocidas las características de la membrana o barrera de filtración, es fácil comprender que el coeficiente de filtración va a estar determinado por su área de superficie y la permeabilidad, lo que indica que cualquier cambio en alguno de estos factores puede modificar la intensidad de filtración glomerular. Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal crónica pueden tener comprometida el área de superficie de filtración por disminución de la masa renal funcionante. En consecuencia, la intensidad de filtración glomerular está disminuida. Las fuerzas que determinan la presión de filtración son las llamadas fuerzas de Starling y rigen el intercambio al igual que en los capilares tisulares. La presión glomerular es la presión hidrostática en los capilares glomerulares y tiene un valor de 60 milímetros de mercurio. Es una fuerza que favorece la filtración. La presión coloidosmótica del plasma es la presión ejercida por las proteínas del plasma y se opone a la filtración. Tiene un valor de 32 milímetros de mercurio y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman es de 18 milímetros de mercurio y se opone a la filtración. Por tanto, la presión neta de filtración es igual a la presión glomerular menos la presión de la cápsula de Bowman menos la presión coloidosmótica glomerular y es igual a 10 milímetros de mercurio aproximadamente. Entre los factores determinantes de la tasa de filtración glomerular se encuentra el coeficiente de filtración, cuyos factores determinantes fueron analizados. Por tanto, si este aumenta, también aumenta la filtración. El resto de los factores influyen modificando la presión de filtración. Si la presión capsular aumenta, la tasa de filtración disminuye. Recuerden que es una fuerza que se opone a la filtración. Similar comportamiento lo presenta un aumento de la presión coloidosmótica glomerular. La presión de los capilares glomerulares es proporcional a la tasa de filtración glomerular. Analicen
¿Qué le sucederá a esta última por efecto de la presión arterial y por modificaciones de la resistencia de las arteriolas aferente y eferentes? Pueden auxiliarse de las orientaciones del CD. El flujo sanguíneo renal y la intensidad de filtración glomerular están regulados por mecanismos intrínsecos propios del riñón, que responden ante los cambios de presión arterial. Estos mecanismos son la retroalimentación túbulo-glomerular, el equilibrio glomérulo-tubular y la autorregulación miógena, además de otros mecanismos extrínsecos como la regulación nerviosa simpática y algunas hormonas. La autorregulación intrínseca presenta gran importancia fisiológica al mantener un adecuado flujo sanguíneo al riñón y por ende el aporte de oxígeno y nutrientes, así como la eliminación de los desechos del metabolismo. En estos mecanismos participa de forma importante el aparato yuctaglomerular. Como ya conocen, el aparato yuctaglomerular está formado por las células de la mácula densa de la porción inicial del tubo distal, las células de Lacy y las células yuctaglomerulares, situadas en las paredes de las arteriolas aferentes y eferentes. Como consecuencia de una disminución de la tasa de filtrado glomerular, se produce disminución de las concentraciones de cloruro de sodio en las células de la mácula densa. Estas producen señales que aumentan el diámetro de la arteriola aferente, lo que eleva la presión de los capilares glomerulares, llevando a la normalidad la filtración glomerular. Cuando existe una disminución de la tasa de filtración glomerular, aumenta la reabsorción de sodio y cloruro en la rama ascendente del asa de Henle. En consecuencia, disminuye la concentración de cloruro de sodio en las células de la mácula densa, lo que favorece la liberación de renina, que hace que se incremente la producción de angiotensina 2. Esta aumenta la contracción de las arteriolas eferentes, por lo cual aumenta la presión glomerular y la tasa de filtración glomerular vuelve a la normalidad. En la imagen se representa el otro mecanismo de regulación del flujo y la filtración glomerular, que complementa el anteriormente explicado. Este mecanismo plantea que cuanto mayor es la filtración, mayor será la reabsorción, evitando una sobrecarga de solutos a nivel de la mácula densa y en consecuencia las fluctuaciones que pudieran producir las modificaciones de la presión arterial. La regulación miógena se explica porque si aumenta la presión arterial, se distiende la pared del vaso, con lo cual se contraen sus fibras musculares lisas, produciéndose vasoconstricción con disminución del flujo y la filtración glomerular. A continuación, analizaremos la regulación nerviosa. Los vasos sanguíneos renales están inervados por fibras nerviosas simpáticas. Su fuerte activación produce constricción de las arteriolas renales, con la consiguiente disminución de la presión glomerular y el filtrado glomerular. Este mecanismo resulta más importante en situaciones agudas como las reacciones de defensa, la isquemia cerebral o la hemorragia intensa. En la tabla se resumen los efectos de algunas sustancias sobre la tasa de filtración glomerular. Observen que la noradrenalina, adrenalina y endotelina la disminuyen. El óxido nítrico y las prostaglandinas las incrementan. Por su parte, la angiotensina 2 no la modifica. Recordemos que esta sustancia impide que la misma disminuya. Deben profundizar en los mecanismos por los cuales se producen estos efectos siguiendo las orientaciones del CD. Después de analizar las características del filtrado glomerular, el flujo sanguíneo renal y la regulación de ambos, orientaremos los eventos que se suceden en la porción tubular de la nefrona que culminan con la formación de la orina. En los túbulos renales ocurren dos procesos básicos: la reabsorción, mediante la cual pasan sustancias generalmente de importancia para el organismo desde la luz tubular hacia la sangre de los capilares peritubulares,
y la secreción de sustancias de desecho desde la sangre a los túbulos renales para su excreción por la orina. En la imagen se representa el manejo tubular de diferentes sustancias. Observen que la sustancia A se filtra libremente, sin embargo, no se reabsorbe ni se secreta, por lo que aparece en su totalidad en la orina. La sustancia B también se filtra en el glomérulo, pero se reabsorbe en parte en los túbulos, por lo que se excreta en menor proporción que la filtrada. La sustancia C se reabsorbe completamente, por tanto no aparece en la orina, y la sustancia D se filtra una parte, pero también se secreta, por lo que aumenta la cantidad excretada. Los procesos de reabsorción y secreción tubular pueden ser activos y pasivos, en dependencia de las sustancias transportadas. Deben estudiar este contenido siguiendo las orientaciones del CD y puntualizar el concepto de máximo tubular. En la imagen se representa el comportamiento de algunas sustancias a lo largo del sistema tubular. A nivel del glomérulo se produce la filtración. Observen que en condiciones normales no se filtran proteínas ni hematíes y su volumen es de 125 mililitros por minuto. De este volumen, solo 1 mililitro por minuto pasa a formar parte de la orina. El filtrado glomerular pasa al tubo contorneado proximal. El mismo presenta un epitelio caracterizado por una estructura que sustenta la ejecución de importantes mecanismos de transporte. Así se reabsorben en la misma proporción los solutos y el agua, lo que trae como consecuencia que el líquido tubular sea isosmótico con el plasma. Observen que la glucosa del filtrado se reabsorbió completamente en este segmento, por lo cual en condiciones normales no aparece en la orina. La porción descendente del asa de Henle es más permeable al agua que a los solutos. En consecuencia, el líquido tubular se concentra. Luego, en la porción ascendente, se produce reabsorción activa de cloruro, sodio y potasio. Además, este segmento es impermeable al agua, por lo cual el líquido tubular se hace muy diluido. La porción terminal del túbulo distal, al igual que el tubo colector, presenta células encargadas de la reabsorción de sodio y secreción de potasio. Este efecto es regulado por la aldosterona. Otras células tienen un importante papel en la secreción de hidrogeniones. La reabsorción de agua a este nivel es regulada por la hormona antidiurética. En su estudio independiente deben analizar el comportamiento de otras sustancias como los iones hidrógenos, urea, ácido úrico y creatinina, cuyas determinaciones en sangre son de gran importancia para conocer sobre el funcionamiento renal. Además, deben interpretar el análisis gráfico de estas modificaciones. Una función muy importante del riñón es limpiar el plasma de sustancias indeseables, a lo que se le denomina aclaramiento plasmático. El aclaramiento plasmático se puede definir como el volumen de plasma que resulta totalmente depurado de una sustancia a su paso por los riñones en 1 minuto, y se calcula dividiendo la cantidad de sustancia excretada entre su concentración en el plasma. A continuación, definiremos algunos conceptos de interés. La cantidad de sustancia excretada es la cantidad de sustancia disuelta en la orina que se elimina en 1 minuto. La carga plasmática es la cantidad de sustancias disuelta en el plasma que llega a los riñones en 1 minuto. Y la carga tubular es la cantidad de sustancias disuelta en el filtrado glomerular que se forma por ambos riñones en 1 minuto. El aclaramiento plasmático es diferente en dependencia del manejo tubular de cada sustancia. En tal sentido, la sustancia A se filtra en el glomérulo, pero no se reabsorbe ni se secreta en los túbulos renales.
En consecuencia, la cantidad excretada de dicha sustancia es igual a la carga tubular y su aclaramiento plasmático es una medida de la intensidad de filtración glomerular. Esta sustancia se corresponde con la inulina o el manitol, entre otras. La sustancia B se filtra en el glomérulo, pero una parte de la carga tubular es reabsorbida en los túbulos renales. Por tanto, la cantidad excretada es igual a la carga tubular menos la cantidad reabsorbida. Y la sustancia D se filtra en el glomérulo, pero además se secreta a la luz tubular. Por tanto, la cantidad excretada es igual a la carga tubular más la cantidad secretada. El aclaramiento plasmático de las sustancias que presentan este comportamiento es una medida del flujo plasmático renal, como es el caso del ácido paraminulpúrico. Una vez orientados los contenidos de las generalidades del sistema urinario y del riñón como órgano principal, podemos arribar a las siguientes conclusiones. La formación del riñón depende de interacciones de epitelio-mesénquima que se establecen entre el brote ureteral y el blastema metanéfrico. Cuando esta relación falla, se produce la agenesia renal. El riñón es un órgano macizo con funciones exocrinas y endocrinas cuyas características morfofuncionales macroscópicas y microscópicas lo distinguen como una unidad excretora de significación vital para el mantenimiento de la homeostasis del organismo. La nefrona es la unidad morfofuncional del riñón. El resultado del funcionamiento de sus componentes es la formación de la orina. El flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular están regulados por mecanismos intrínsecos y extrínsecos. El aclaramiento plasmático es la función básica del riñón. En nuestra actividad orientadora, analizamos las características morfofuncionales del riñón que le permiten cumplir las importantes funciones que desempeña en el mantenimiento de la homeostasis. Este conocimiento les permite explicar el por qué, cuando existe daño renal, se presentan expresiones funcionales como hipertensión arterial y elevación de sustancias de desechos en el plasma, que en muchas ocasiones es necesario eliminar a través de la hemodiálisis. En la próxima actividad orientaremos las características morfofuncionales de las vías excretoras renales, así como la participación del riñón en la regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y el pH.